La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios trae alegría a nuestras vidas. Su palabra nos da fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una fe fortalecida con su palabra. Una fe que crece con la palabra bendita de Dios. Una fe que se afirma con las sagradas escrituras del Señor. Las sagradas escrituras. Y es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Las sagradas escrituras es importante y vital para cada generación. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Estamos cada domingo compartiendo lo que el Señor Dios nos dice a través de la suficiencia de las sagradas escrituras. Esa es la serie que estamos viendo y hoy, en este día, veremos el tema, la Biblia, palabra de Dios que transforma el corazón. Su palabra, su amor, su bondad, su verdad. Estaremos viendo hoy ese precioso y maravilloso tema. Palabra de Dios que transforma el corazón, que da alegría al corazón, que da gozo al corazón, que da confianza al corazón, que ya no nos hace ser los mismos, que nos va cambiando con la palabra, la Biblia. Palabra de Dios que transforma el corazón. Estaremos viendo el libro de Deuteronomio. Y seguramente usted recordará a Moisés. 3 etapas. La primera etapa como príncipe de los 0 a los 40 años. Lo tuvo todo. Un hombre muy inteligente, muy letrado, muy bien educado. Iba a ser el siguiente faraón. Tremendo esto. La siguiente etapa, la segunda etapa de su vida, desde los 40 hasta los 80 años. Después de matar a ese egipcio, huye en temor a Faraón y está en el desierto, pastoreando ovejas que no eran las suyas. Dios lo comisiona, Dios lo llama y Dios le dijo que él iba a estar con él. Hizo milagros, proezas, abrió el mar rojo, hizo cosas extraordinarias. Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Pero sí Josué y Caleb y todos de los 20 años para abajo que salieron de Egipto van a entrar. El resto no entró. 1,5 millones de personas aproximadamente salieron, pero pocos. No se registra exactamente cuántos, pero fueron poquísimos que entraron a la tierra prometida comandados por Josué. Moisés, antes que parta la presencia de Dios, antes, ya en la tercera y última etapa de su vida, tiene que nuevamente hacerle recordar los mandamientos, la ley, nuevamente, tiene que hacerle recordar. Por eso se llama Deuteronomio. Le vuelve a explicar por segunda vez que tienen que entender lo que esto significa, cuán importante y crucial es. Y eso vamos a leer, y es su palabra que vamos a ver hoy, en esta mañana, porque es la palabra de Dios que alegra nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 6, veremos el primer y más grande principio, importante, inmediatamente. Capítulo 6, versículo 1. La Biblia, palabra de Dios que transforma el corazón. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para temer a Dios. Para temer a Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estos pues son los mandamientos. Qué interesante. Claramente, enfático es Moisés en esta predicación tan larga que tuvo de todo el libro de Deuteronomio. Le dice, mandamientos.
Los mandamientos, es importante entender y comprender la ley moral de Dios, los estatutos, esa ley ceremonial, cómo te tienes que acercar, cómo debemos acercarnos, esos decretos, esa ley por la cual solamente decidían los jueces. Moisés enseñó al pueblo todo aquello que únicamente aquello que Dios le dijo, y Dios le mandó que enseñase a los demás. ¿Qué le mandó? Para que temas a Jehová. Por eso, la Biblia, palabra de Dios que transforma el corazón. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para temer a Dios. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿A quién? ¿A quiénes está diciendo esto Moisés? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú, tu hijo, el temor de Dios. El temor de Dios es importante entenderlo, que primero lo que tiene que estar en nuestros corazones es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios, y habla infinidades de veces el temor, la reverencia, la honra, la rendición. Eso es lo primero que va a transformar tu corazón cuando tú lo escuchas, cuando tú te sientas, cuando tú estás atento a su reprensión, a su exhortación, a su guía, a su consejo, cuando tú separas este tiempo para la gloria y honra de su santo nombre. Temor, 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 un gran principio altamente poderoso. ¿Para qué? Para que podamos cumplir todos los demás, para que temas a Jehová. Si no hay temor, no vas a poder guardar todos sus estatutos, menos sus mandamientos, menos obedeceremos al mandato. Si no hay temor, menos seremos de testimonio nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestra descendencia y todos los días de nuestras vidas. Y menos serán prolongados ellos. No habrá una descendencia que se levante, que glorifique, que salte al Dios Todopoderoso, por la falta de temor a Dios, por la falta de reverencia a Dios, por la falta de rendirnos delante de su presencia. Qué tremendas verdades que son eternas, mis amados hermanos. No son de un día, son eternas, son por siempre, son para siempre. Las verdades eternas se aprenden de una forma más efectiva, de una forma más gloriosa, de una forma más maravillosa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A quién dijo? Tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. ¿En dónde empieza primero? En tu hogar. ¿No se da cuenta? En tu hogar, en tu casa, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, la familia. Está dando Moisés esta orden, este mandato, esta indicación en el entorno familiar, en el hogar. O sea, Dios quiere bendecir el hogar. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere que tu familia sea una familia de bendición. Para eso es importante temer a Dios. Para eso es importante recibir la palabra de Dios, para temerle, para que seamos de bendición, porque si yo no entiendo la reverencia, la honra a Dios, menos lo van a entender los demás. Comienza por casa, comienza con tu familia, comienza en el entorno del hogar. Esta pandemia ha metido a muchos al hogar. Estamos en el año 2022. Nadie iba a pensar que iba a durar tanto esta pandemia. Algunas iglesias en este tiempo en la cual ya están reuniéndose presencialmente y nosotros también en el tiempo de Dios, pero la importancia, habrán cerrado una iglesia, pero se abrieron miles. ¿Dónde? En tu hogar. En tu hogar, en medio de tu familia. Porque Dios es un Dios de bendición, un Dios que quiere seguir bendiciendo tu hogar, un Dios que quiere seguir bendiciendo a tu familia. ¿No es esto glorioso? ¿Sabes lo maravilloso que observamos en su palabra?
¿Sabe lo extraordinario que uno observa en su palabra? ¿Sabe lo que produce el temor de Jehová? ¿Sabe lo que produce el temor de Jehová? El temor de Jehová produce obediencia, mis amados. En el padre, en la madre, en los hijos de nuestros hijos, quiere decir nuestros nietos. Entonces, como abuelos, ese temor de Jehová producirá obediencia en nuestra descendencia, en nuestra generación. Y esta obediencia va a producir bienestar, bendición, bendición. Moisés, 40 años atrás, con las leyes, con los mandamientos, con la palabra, 40 años atrás, cuando tuvo 80 años, le dijo eso al pueblo. Le mencionó lo mismo al pueblo, a ese pueblo que salía de Egipto, 1,5 millones de personas aproximadamente. Le dijo al pueblo, se lo dijo, se lo recalcó, cómo tenían que andar, cómo tenían que caminar, cómo tenían que obrar. Pero de ese 1,5 millones de personas, no todos entraron. No todos entraron, porque no escucharon la reprensión. Desobedecieron la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos. Registra que solo Caleb y Josué entraron a la tierra prometida, y los de 20 años hacia abajo, los que salieron de Egipto. Y el resto, por no reverenciar a Dios, por no honrar a Dios, por no temer al Señor. Deuteronomio capítulo 6, se da cuenta usted lo que nos enseña, lo que nos dice. Capítulo 6, versículo 3, por favor. Versículo 3. ¿Qué es lo que quiere Dios a través de Moisés? Va a dar esa indicación, esa enseñanza a su pueblo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito mayor? ¿Cuál es el propósito ultra superior? Sí, muy bien, temer a Dios. Correcto. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Pero Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 nos va a decir aún más cosas. Leamos juntos, por favor. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Importante obedecerla, importante cumplirla. La razón, el propósito, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, para que te vaya bien. Dios le está prometiendo, Dios le está diciendo a su pueblo que va a ser un pueblo próspero en todas las áreas de su vida, para que sea de bendición. Comienza en el temor al Señor. Sigue poniéndolos por obra. Nos va a ir bien. Ahora, para que te vaya bien no quiere decir que vamos a estar libres de la angustia, de la aflicción, de la tristeza, de las penas. No. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Apartados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Dios a través de Moisés le está prometiendo, le está diciendo, yo voy a cumplir mi pacto, voy a cumplir mi promesa a esa tierra que fluye leche y miel, que no entendieron y no comprendieron sus padres, ni los padres de sus padres comprendieron y entendieron. Moisés le está diciendo, les va a ir bien, pero pónganlos por obra. Una tierra que fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel para usted y para mí es estar en Cristo. Estar en Cristo es mi tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel se menciona en muchos pasajes de la Escritura. Solo en Deuteronomio, capítulo 11, por favor, capítulo 11, Deuteronomio, capítulo 11, versículo 9, por favor.
para recordar. Capítulo 11, versículo 9. Observe lo que dice. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró Jehová, juró el Señor a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel, tierra próspera, una tierra rica. El Señor se lo va a recalcar muchas veces a través de Moisés en este libro de Deuteronomio. Capítulo 26, por favor, capítulo 26, por favor. El versículo 9 del capítulo 26 dice, y nos trajo a este lugar, le está diciendo Moisés, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, tierra que fluye leche y miel. El mismo capítulo 26, en el versículo 15 dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, mira, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel, tierra que fluye leche y miel. Y si usted lee todo el libro de Deuteronomio, constantemente le va a decir, pero cumple estos mandatos, pero cumple estos decretos, pero cumple estas leyes, teme al Señor de toda tu mente, con toda tu alma, todo tu corazón, reverencia a Dios. Dios cumple sus promesas. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Dios cumple sus promesas. Dios no es un hombre que mienta así, o hijo de hombre que se arrepienta. No, no. Dios dice, Dios cumple, Dios da. La pregunta es, ¿creemos a sus promesas? ¿Creemos que en Cristo seremos esa tierra que fluye leche y miel de bendición para los demás, para nosotros, para nuestra descendencia y para este mundo que se muere en sus delitos y pecados? Tierra que fluye leche y miel, Dios lo prometió, Dios lo cumple, Dios lo cumplirá por siempre y para siempre, amados, amados. ¿Retumba tu corazón? ¿Cuánto decimos amén en nuestros hogares? ¿Cuánto glorificamos y exaltamos el nombre de Dios? Capítulo 27, versículo 3. Capítulo 27, versículo 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Va a insistir Moisés, y miren, le está diciendo cuando pases, prácticamente le está asegurando la victoria, la bendición. Moisés no va a entrar en esa época, en ese tiempo en la tierra prometida. Dios se lo dijo, aún se lo dijo y cumplió el Señor Dios. Usted y yo en este tiempo entramos en esa tierra prometida, estamos en Cristo Jesús, es mi tierra prometida. Usted gozará de las bendiciones cuando escuchamos, atesoramos, guardamos, vivimos, practicamos su palabra. En otras palabras, en una sola palabra te lo digo, cuando la creemos. Cuando la creemos, cuando tememos, cuando nos humillamos, cuando nos rendimos. ¿Cree usted que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra? ¿Cree usted? Entonces, usted está en la tierra prometida, si es que la cree. Y déle la gloria a Dios, y déle la honra al Señor, al Dios Todopoderoso. Capítulo 31, versículo 20. Capítulo 31, versículo 20 del libro de Deuteronomio. Una vez más, dice, porque yo les introduciré, ¿se da cuenta? Moisés está en la explanada allí, antes de pasar a la tierra prometida, antes de tomarla, antes de conquistarla por el gran Josué, antes, Dios ya le está diciendo que lo van a lograr. ¿No se da cuenta? ¿Y qué le dice en el capítulo 31, versículo 20? Porque yo les introduciré en la tierra que juré.
a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Inclusive Dios le está diciendo lo que iban a hacer ellos. Le está Moisés en este capítulo 6 que estamos viendo nosotros hoy en esta mañana en el libro de Deuteronomio, le está dando una advertencia. Y para que no suceda eso, no invaliden, no vayamos tras otros dioses, no quebrantemos los mandamientos, la ley, los estatutos y decretos del Señor Dios, Moisés le está advirtiendo. ¿No lo hizo 40 años atrás? Millones murieron en el desierto, millones. Y los que salieron de Egipto de los 20 años hacia abajo, Josué y Caleb, son los que entraron. Después millones perecieron en el desierto, millones. Moisés le está diciendo que no suceda lo mismo con ustedes. Hay una condición importante: teme al Señor, teme a Dios, teme. Moisés le sigue instruyendo, le sigue hablando. Van a tener prosperidad, sí, por eso tengan cuidado que en medio de esa prosperidad no dejen de temer a Dios, porque en medio de esa prosperidad, de esa abundancia, podemos perder el temor al Señor, la reverencia a Dios, la santidad en la cual tenemos que andar, que caminar y que vivir. Nos olvidamos rápidamente. Moisés le está diciendo, van a ser prósperos, tengan cuidado, nunca se olviden de esto. Versículo 4 del capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Te lo digo en una sola palabra: exclusividad quiere Dios. Exclusividad quiere el Señor. Todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma al Dios. Dice en otras palabras, oye Israel, Jehová nuestro Elohim quiere adoración. Jehová, el Dios santo, fiel, justo y verdadero. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el triuno, el Dios en uno, quiere adoración genuina. Todos sabemos que nosotros, todo lo que hacemos, decimos, es una vida de adoración. Adorar no solo es levantar las manos, cantar alabanzas, humillarse, rendirse, orar, leer su palabra con corazón devoto, es todo nuestro ser. Toda mi vida es adoración al Señor, toda mi vida. Le está diciendo, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu Creador, yo soy el Todopoderoso. Yo cumplo mi palabra, yo le daré prosperidad a aquel que me teme, a aquel que cree, a aquel que se humilla, a aquel que me adora, a aquel que ha rendido su corazón a mí, a aquel que confía en mí. Aquel que no va tras otros dioses ajenos. Yo soy tu Dios. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 5, por favor, capítulo 5, observe estos versículos. Capítulo 5, versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos. O sea, estrella, luna, porque hay gente que le gusta adorar a la estrella y la luna, pone su confianza en la estrella, en la luna, en los astros, etc. Dios está diciendo a través de su palabra, es un mandato: no harás para ti escultura, sea de yeso, sea de cera, sea de lo que sea, de metal, de hierro, de lo que sea. No harás para ti escultura ni imagen, sea visible, ni siquiera en tu propia mente harás esa imagen. De alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni lo que está en la tierra, ni lo que está. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios quiere exclusividad. Mucha gente dice, no, yo tengo mis imágenes, yo no adoro. Cuidado, no solo lo tengo ahí como una referencia. Dios, ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice la Escritura? Le hago recordar que este pueblo pereció. 1,5 millones de personas que salieron de Egipto, no todos entraron, millones de ellos se quedaron, murieron en el desierto, no entraron en la tierra prometida por no temer a Dios, por olvidarse. Moisés le está diciendo, Moisés le está recalcando,
No vaya a ser que esto les suceda a ustedes también. Y le puede suceder a ustedes esto, si dejan de temer a Dios, si dejan de considerar su palabra, si dejan de ponerla por obra. Ahí está, capítulo 5, versículos 7, 8, 9, versículo 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Hermano, no. Amado, no. Por favor, retroceda libros antes, por favor. Vaya al libro del Éxodo. Vaya al libro del Éxodo. Dios se lo dijo a Moisés. Moisés se lo dijo al pueblo. Este pueblo que salió de Egipto, rápidamente fue tras otros ídolos, tras otros dioses. Y Dios se lo recalcó. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Capítulos antes nada más, segundo libro del Antiguo Testamento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se lo está repitiendo. ¿Se da cuenta que se lo está repitiendo a este pueblo antes que ingrese a la tierra prometida, y que ya le está prometiendo y le está diciendo: vas a entrar, vas a entrar? Pero si no cumples, vas a caer como vuestros padres. ¿No se da cuenta que le está dando una advertencia? ¿No se da cuenta que le está diciendo: cuídense, 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 cuídense? Pero hacemos una pregunta hoy. Ese pueblo, 40 años antes, la Biblia registra que no escuchó, no entendió, no comprendió. Aquí Moisés tiene 80 años, ahora Moisés ya tiene casi 120 años. Le está diciendo, no a este pueblo que salió de Egipto, a otra generación: cuídense, cuídense. Le está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué le está hablando la palabra de Dios? Porque la Biblia es palabra de Dios que transforma el corazón. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para amar a Dios, para amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, de todo tu corazón. Significa levá en hebreo, con todo tu ánimo, con todo tu ardor, con todo tu deseo, con todo tu entendimiento, con toda tu inteligencia, con toda tu meditación, con todo tu propósito, con toda tu voluntad. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Si dice con todo tu entendimiento, es importante que sepamos quién es Dios. Y al saber quién es Dios, entonces vamos a saber cómo actuar, cómo proceder, hasta cómo acercarnos a Él correctamente. Significa que cuando tú y yo meditamos con todo ese ánimo, con todo ese deseo, amado hermano, hay gran bendición, hay gran bendición. ¿Se da cuenta que se lo dijo a su familia? Salmo 1, por favor. ¿Se está dando cuenta que se lo dijo tú, tus hijos, los hijos de tus hijos? ¿Se da cuenta? Porque Dios quiere que seamos de bendición. Dios quiere bendecirnos. Salmo 1, por favor. Salmo 1, para que comprendamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser supremamente dichoso? Aquí está la clave. Aquí está su palabra. Su palabra transforma tu corazón para que lo ames,
para que gocemos de las bendiciones. Versículo 2, aquí está. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita con todo su corazón, con todo su intelecto, con todo su ardor, con todo su ánimo, con todo su deseo. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una tierra que fluye leche y miel. Mediten las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras hacen sabio al sencillo. Sus palabras son verdad. En Él somos santificados. El Señor Jesús oró y oró por ti, por mí. Santifícalos en tu verdad. Le oró al Padre. Tu palabra es verdad. ¿Quieres ser esa tierra próspera? Sí, entonces ama a Dios de toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, con todo tu ánimo, todo tu ardor, todo tu deseo. El Señor Jesús llamó el gran mandamiento cuando los fariseos se acercaron a Él, y Juan nos hace recordar también, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Maravilloso. Juan, el discípulo amado, nos hace recordar esto. ¿Sabe por qué le amamos? ¿Sabe por qué nos acercamos? ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí hoy en este día? ¿Sabe por qué usted ha llegado hasta esta instancia? ¿Sabe por qué Dios ha dispuesto su corazón para que usted esté hoy con nosotros? Para darte este mandamiento. Porque quiere prosperarte. Sí, hermano, quiere hacerte rico en todas las áreas de tu vida. Todas. 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 Dios es un Dios tan glorioso y maravilloso. Pero hay que temerle. Hay que honrarle. Hay que amarlo. Y si tú y yo le amamos, Juan nos hace recordar, si usted y yo le amamos, Juan nos dice, le amamos porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Los fariseos cuestionaron al Señor Jesús sobre el gran mandamiento. Preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor Jesús, el Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Así es. Ánimo, ardor, deseo, entendimiento, espíritu, meditación. Con toda tu meditación. Por eso leímos el Salmo. Medita en la Escritura de día y de noche. Con todo tu propósito, con toda tu voluntad. Con todo tu deseo. Con todo tu amor, es con ese corazón sincero, con un corazón sincero, con un corazón recto delante de Dios. Miren, los fariseos sabían la ley de memoria, la enseñaban a los demás. El Señor Jesús les dijo a ellos, muchas veces, reiteradamente, hipócritas. Hipócritas, y le dijo a sus discípulos, no hagáis lo que ellos dicen que hagan. No, lo que ellos dicen que hagan, ni siquiera lo hacen. En otras palabras, ni siquiera lo viven. Comencemos temiendo a Dios para poderlo amar, entendiendo que si yo lo amo, es porque Él me amó a mí primero. Quiere que le ame con toda mi meditación, con todo mi ánimo. En medio de la angustia, la ansiedad, sí, hermano, en medio de ello también. En medio de esta crisis económica, política, social que se está viviendo, sí, en este año 2022, en medio de ella. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo no los he abandonado. Yo no los he dejado. ¿Creen que el Señor está con nosotros? Ámale con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Gloria al Rey de Reyes. Amén. Amén es la respuesta correcta.
Amén es la respuesta correcta, que significa así sea, que significa sí, yo lo creo, yo lo creo. Con todo mi corazón, con todo mi ánimo, Señor Dios, me humillo y me rindo delante de tu presencia. El Señor Jesús le dijo esto a los fariseos, los cuales no entendieron, los cuales no comprendieron. El gran rey David, en el Salmo 19, versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ámale con todo tu corazón. Este gran rey David, que se deleitaba viendo las estrellas, los astros. Porque ese Salmo 19, los primeros versículos, habla del poder creador de Dios. Pero es más poderoso cuando tú te deleitas en la Escritura, en los mandamientos de Jehová, que son rectos, que alegran el corazón. Reiterativamente Moisés le dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Pero no solamente le dice de todo tu corazón, también le dice de toda tu alma. O sea, ese elemento espiritual importante que cada uno de nosotros tenemos. Popularmente se cree que el alma es el elemento que vive después de la muerte. Popularmente, en la mente hebrea, el alma refleja el principio de vida. El alma significa nefesh, que se pronuncia en hebreo, que representa los sentimientos, los deseos humanos con toda tu alma. Amar a Dios con toda el alma significa que cada israelita tiene que colocar su vida, todos sus deseos en las manos de Dios. Con toda tu alma significa: Señor, controla mi vida. Señor, controla mi vida. Si Dios no controla mi vida, nuestras vidas estarían descontroladas, sin rumbo. ¿Quién está llevando el control de nuestras vidas? Si tú dices Dios, entonces tiene que estar basada en la Escritura, en su palabra. Y usted ha separado este tiempo para exaltarle, para glorificarle, para bendecirle. Entonces usted está evidenciando que le honra a Dios, como primer aspecto. Y el segundo aspecto, usted está demostrando amor. Y al demostrar amor, entonces usted está entendiendo que lo ama con todo tu corazón, pero también con toda tu alma. Significa: Señor, me rindo a ti. Toma las riendas de mi vida, Señor. Me rindo a ti. Que se haga conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Yo te doy la gloria a ti, Padre. Amados hermanos, hoy en este tiempo el mundo no sabe en quién confiar, no saben quién creer. Pusieron su confianza en alguien. Los hombres defraudan, recuerde. No ponga sus ojos ni su confianza en los hombres. Ponga su fe, su esperanza en el Señor. Moisés le está diciendo a este pueblo: antes que entren a la tierra prometida, entrégale las riendas de tu vida cuando estés en época de prosperidad, con toda tu alma. Con toda tu alma, con toda tu alma. Moisés le recalca reiterativamente: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Hemos visto, con toda tu alma. O sea, has entregado las riendas de tu vida. Pero también le dice: con todas tus fuerzas. La fuerza significa ese intenso deseo, ese ardiente deseo, ese tremendo deseo de dos cosas: servir a Dios y de obedecer a Dios. Miren, usted cuando recibió a Cristo en su corazón como el Señor y el Salvador de su vida, usted ese día se volvió en siervo de Dios, en sierva de Dios. Yo suelo decir a todos: siervo de Dios, sierva de Dios, a todo aquel que recibió a Cristo en su corazón, a todo aquel que se humilló, que se bautizó, que está en los caminos de Dios, que persevera en medio de la lucha, de la crisis, de la ansiedad, siervo de Dios. ¿Usted se ve como siervo de Dios? ¿Usted cree que un siervo de Dios es solo que sirve en la casa? Déjeme decirle que ese intenso deseo es de servirle anunciando su palabra, en primer lugar, compartiendo a los demás el amor de Cristo. ¿No le dijo Dios a Moisés cuando tuvieron ese encuentro 40 años atrás, cuando tuvo 80 años? Ve y cuéntales a los ancianos que Jehová, tu Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, se te apareció, el Dios tuyo, se te apareció. Ahora ve y tú cuéntales. El Señor Jesús está partiendo, está de regreso a casa. Y le dijo a sus discípulos: vayan,
y hagan discípulos a todas las naciones. Dios le dijo a Moisés, ve a mi pueblo. El Señor Jesús le dice a su iglesia, ve al mundo, predica con todas tus fuerzas, o sea, sírveme con todo tu corazón, con todo tu ánimo, con todo tu intelecto, con toda tu alma. Entrega las riendas sueltas de tu vida en mis manos. Quiero contarte algo sencillo y rápido de mí. Yo recibí el llamado de Dios hace 17 años atrás. 17 años atrás. Fue muy claro para mi vida de ser pastor. Yo desobedecí a Dios durante 11 años. 11 años. Me costó mucho creer, me costó mucho crecer en fe, dudar. Yo no sabía que era amarle con toda tu mente, con toda tu alma, pero no entendía que era entregar las riendas sueltas de mi corazón. Yo sabía, es más, enseñaba a los demás, ama con toda tu fuerza, y sabía que con toda tu fuerza era servir a Dios. Y yo decía, con el servicio en la iglesia era suficiente. Con ser tutor de un grupo de encuentro es suficiente. Con ser el maestro en la iglesia es suficiente. Con ser miembro del consistorio, del consejo administrativo es suficiente. Pero no es suficiente, no era suficiente. El llamado de Dios era cada vez ardiente en mi corazón. Hasta que un día le dije, hace 5 años y meses atrás, el próximo mes cumplo 6 años, le entregué la rienda de mi corazón. No es fácil, pero la promesa es, yo estaré contigo. Yo no te dejaré, yo no te desampararé. No es fácil servirle a Dios, ¿verdad? Nos decepcionan las personas, ¿cierto? Pero Dios no. Dios nos advierte, no pongas tus ojos en los hombres, pon los ojos en el Señor. Pon los ojos en Él, en Jesús, autor y consumador en la fe, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿con todas qué? Sí, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Ámale, ámale al Señor con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Deuteronomio nos enseña cosas gloriosas y maravillosas. Por favor, te pido que sigamos leyendo estas hermosas, sagradas escrituras. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Interesante, ¿no? O sea, medítala. Ya sabemos que es con ánimo, con deseo, con ardor. Sobre tu corazón, ya sabemos que serás próspero, serás bendecido. Estarán sobre tu corazón y las repetirás. Otro gran principio, repetirlo muchas veces. Mira, repítelo a ti mismo. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus mandamientos. Alma mía, todo tu ánimo, todo tu deseo, las riendas sueltas de tu vida, entrégaselas al Señor. No te olvides, alma mía. Vives bajo la cobertura de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo el cuidado de Dios. Cree, alma mía. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cree, alma mía. Dios te puede sorprender de miles de maneras, de muchas formas. Medita, pero repítelas. ¿A quiénes? Repítelas a tus hijos. Qué tremenda responsabilidad a los padres. Repítela a tus hijos. Hoy en día muchos padres están abandonando la responsabilidad a nuestros hijos. Repítelo, pero con amor. Recuerda, ama. Como amas a Dios, como reverencias a Dios, como hay temor hacia Dios, entonces ya no vamos a ser fariseos, religiosos, imponer la religión a nuestros hijos, porque así tiene que ser. Ya no. Vamos a ser sabios, sencillos, humildes. Vamos a confiar en Dios. ¿Cuántos sabemos que su palabra no regresa vacía?
O sea, la palabra de Dios cuando la transmitimos, ¿cuántos sabemos? Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, instruye, repíteselas. Ahí dice, ¿ve? Qué tremendo principio. Háblales con tu vida, ejemplifícalo, muéstraselo. Cuéntales a tus hijos las bendiciones que Dios te da, esposo, esposa. Hijo, si tu padre no te habla, cuéntaselo entonces a los demás y ora para que tu padre se convierta al Señor. Cuéntaselas. El Padre Dios habla en nuestros corazones. Repíteselas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios. Oye Israel, Shema Israel, es una oración. Es una proclamación de bondad, de verdad, de fe. Shema Israel. Hasta ahora los judíos siguen diciendo esta proclamación de fe todos los días a sus hijos. Pregunto, ¿no son los judíos los dueños de la economía mundial? ¿Los dueños de la economía en el mundo? ¿No salen más judíos inventores, científicos? ¿No hay más judíos consagrados? Hablo de estos consagrados al Señor, que temen a Dios con toda su mente, que recitan cada día de su vida. La verdad, ellos lo recitan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo ejemplifican con su estilo de vida. La repiten. Qué precioso, ¿no? O sea, que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestros actos hablen más muchas veces que nuestras palabras. Así es de mayor bendición. Moisés les dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La verdad, lo hicieron. Algunos se colgaban flecos aquí, cajitas, y sacaban de las cajitas esa promesa, esa proclamación. Bendice, o sea, Shema Israel, que es, oye Israel, amarás al Señor tu Dios, lo sacaban. Los flecos lo decían, pero no lo ejemplificaban. Y así se pasó el tiempo. El Señor Jesús le dijo eso a los fariseos, hipócritas. Ama al Señor tu Dios. Es el primer y más grande mandamiento. ¡Wow! Primer y más grande mandamiento. Primer y más grande mandamiento. Versículo 10 dice, del capítulo 6 de Deuteronomio, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que iban a ser prósperos. Porque Dios cumple sus promesas. Va a llegar a una tierra que fluye leche y miel, hasta ahora sigue fluyendo leche y miel. Ellos hacen crecer flores en el desierto. Tienen una vegetación extraordinaria en el desierto. Amado, pon tu fe en el Señor. Ámalo con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas, todo tu ser, donde vayas, donde estés, donde te encuentres en el trabajo, donde te encuentres en el carro, donde te encuentres, donde usted se encuentre, en el lugar que se encuentre, en el país que usted se encuentre, en el idioma que usted hable. Ámalo con el idioma del corazón, con humildad y sencillez. Témele, ámalo. Pero no nos olvidemos, dice el versículo 12 de Deuteronomio 6, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate, no te olvides. Cuídate, cuidadito que te olvides. Pregunto, ¿usted qué cree? ¿Se olvidaron o no se olvidaron? ¿Usted qué cree? ¿Se olvidaron o no se olvidaron? Veamos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, a ver si es que se olvidaron o no. Por ejemplo, Adán y Eva vivían en una prosperidad única, inigualable, única. ¿Pero qué pasó?
fueron tentados, se olvidaron, fueron seducidos, se olvidaron, vivían y tenían una relación genuina con Dios, continua con Dios, una relación estrecha, perfecta, permanente. Sus necesidades estaban satisfechas, lo tenían todo, pero cayeron en el engaño de Satanás. No caigas en el engaño de Satanás. David lo gozó todo, lo tenía todo en su reino. David gobernó muy bien a Israel, muy bien. Fue una nación grande, dominante políticamente, económicamente, militarmente, exitosa y próspera. En medio de la prosperidad, en medio de ese éxito, de esa bendición, ¿qué pasa? Comete adulterio. Con Betsabé manda matar a Urías, su esposo. ¿Se da cuenta? Por eso, o sea, nos está haciendo recordar a través de estos ejemplos. En medio de la prosperidad, no nos olvidemos de Dios. Moisés le está diciendo a su pueblo, cuídate, 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 cuídate. El rey Salomón oró, pidió sabiduría, Dios se lo dio. Pero ¿qué pasó? Fue tras otros dioses ajenos. ¿Acaso no decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. En medio de su prosperidad, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? El rey Salomón lo tenía todo, poder, riqueza, fama, sabiduría, pero su misma abundancia y su misma sabiduría los llevó a la idolatría. Amados, ¿acaso no dice el versículo 11 y 12? ¿Se dio cuenta? Y luego que comas y te sacies, cuando estás en esa prosperidad, nos podemos olvidar de Dios. Por eso hay peligros en medio de ella. Para que no suceda, cuídate. ¿Cómo? Ámale, témele. Ámale, témele con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todas tus fuerzas y todo tu ser. Y finalmente, ¿qué más tenemos que hacer en base a las Sagradas Escrituras? ¿Qué más? La Biblia, palabra de Dios que transforma el corazón. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Dice el versículo 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy, para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Por si acaso, para que nos vaya bien, no nos va a librar de los sufrimientos, de las aflicciones. Le repito, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Acaso no padeció Pedro, Pablo, Lucas, Juan, Marcos? ¿No padecieron ellos? Claro que padecieron. Pero es más, Esteban no está padeciendo, siendo apedreado, pero no había gozo en su corazón, no había alegría en su corazón. Pablo está a punto de ser martirizado, le van a cortar la cabeza. El tiempo de mi partida ha llegado. Pablo está con alegría en su corazón, con gozo, porque le amó con toda su mente, toda su alma, todo su corazón, todas sus fuerzas, todo su ser. En medio del sufrimiento le dio la gloria a Dios. En medio de la falta, cual sea, económica, emocional, espiritual, física, laboral, conyugal, familiar, cual sea, adórale, témele, témele, ámalo, obedécele. Que sea cada día de nuestras vidas, que no nos olvidemos. Cuídate, que en medio de la prosperidad muchos se olvidaron de Dios. Si bien es cierto, esta pandemia ha empobrecido a muchos, pero ha enriquecido a otros. Y es mi oración que tanto enriquecidos y empobrecidos no nos olvidemos de la misericordia de Dios. No nos olvidemos de las bondades de Dios. ¿Acaso no se lo dijo Moisés también al pueblo igual? Dios hace misericordia a millares de millares. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra es verdad. Su palabra transforma tu corazón, mi corazón, para temerle,
para amarle, para obedecerle. Es su palabra, es su bondad, es su verdad. Lea conmigo los 10 mandamientos. Lea conmigo los 10 mandamientos. Quiero leer con Éxodo capítulo 20, por favor, porque hasta nos hemos olvidado de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 conmigo, recuerde, leímos hasta el versículo 7, Éxodo capítulo 20. Acuérdate del versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Me glorificarás, separarás tiempo para mí. ¿Se da cuenta? Pero los afanes, las aflicciones, la falta de fe hace que nos olvidemos de su mandato, de su mandamiento. Pero si nos olvidamos, es misericordioso. Por eso usted y yo estamos en este día aquí. Observe, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estás dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Interesante, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ay, él es próspero, ¿yo por qué no? No, es pecado. Es pecado delante de Dios. Ay, porque ellos tienen y yo no. Ahí dice, no codicies su buey, o sea, lo que tiene. Mira a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Estos 10 mandamientos son tan gloriosos, estos 10 mandamientos que están divididos en 2 partes que hasta ahora la humanidad no entiende. Moisés se lo dijo a este primer grupo, y este grupo no entendió, no comprendió. Los primeros 4 mandamientos el Señor Jesús los resumió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, y con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser. Los primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios. Todo empieza con Dios. Todo empieza divino con Él. Está diciendo, pon tus ojos en el Señor primero, para que puedas cumplir los mandamientos del 5º en adelante. ¿Y cuál es el mandamiento del 5º en adelante? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, tu próximo, esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, vecino, extranjero, extranjera, ellos. Pero ¿por qué este pueblo no fue así? Por eso Ezequiel da una gran promesa para nosotros hoy en este día, y es lo que tenemos que entender. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Cuán importante que la palabra de Dios, la Biblia, palabra de Dios que transforme el corazón del hombre. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para temer a Dios. En segundo lugar, para amar a Dios. En tercer lugar, para obedecer a Dios. Cuán importante este patrón que nos ayuda cada vez más a tener esa relación con la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. La Biblia, la palabra de Dios que transforma el corazón para temerle, para amarle, para obedecerle. Tenemos que amarle. Tenemos que pensar constantemente en sus mandamientos, recordarlas. Tenemos que enseñar esos mandamientos a nuestros hijos e hijas en el amor al Señor, a los demás cada día de nuestras vidas, viviendo estos principios. Si Él dijo que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, está en su palabra. Crece en el temor de Dios. Dios enfatiza la importancia. ¿Se da cuenta? Compártele a tus hijos, háblele a tus hijos. Interesante. No le dice que la iglesia enseña a los hijos.
No dice. Dice que los padres enseñen a los hijos, en primer lugar, se lo recordó a su pueblo, nos lo recuerda ahora. Y a toda la iglesia, ¿qué le dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos da la promesa, un mandamiento con promesa. He aquí, yo estaré con ustedes. Temamos a Dios. Amémosle y obedezcámosle. Si Dios se lo dijo a través de Moisés a su pueblo, el Señor también hoy nos dice a nosotros en este día: vive en tu hogar como buen sacerdote mío, como buen pastor de tu hogar, como buen ministro mío, como buen siervo mío. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus hijas, y vayan juntos como una familia de bendición a bendecir a los demás. ¿Quieres eso? Témele con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, ámalo, obedécele, para que al rendirnos entendamos y comprendamos lo que Dios le dijo a su pueblo a través de Moisés: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quieres agradar a Dios así? ¿Quieres andar en ese temor al Señor de señores de esa forma, como ese siervo de Él, con toda tu alma? Entonces hoy es ese día para que también escuchemos la reprensión de Dios, para que también la guardemos en nuestro corazón, para que también atesoremos su palabra, su mandato que nos habla hoy en este día. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? ¿Quieres recibir esa palabra que hace sabio al sencillo, que da alegría, que trae gozo, paz? Entonces témele, ámalo y adóralo, obedeciéndole. Porque no rindes tu corazón, porque no te humillas a Él para recibir su preciosa, poderosa y santa palabra. Oremos.